Muy buena noche, tutor compañeros. El día de hoy vengo a hablar acerca de las actividades desarrolladas en cada una de las unidades de la materia didáctica, las cuales fueron muy enriquecedoras, las cuales fueron actividades que de una o cierta manera ayudaron a enriquecer de forma significativa el conocimiento y el aprendizaje obtenido, con el fin de que pues obviamente uno como futuro docente vaya a desarrollar ese tipo de actividades y ejecutarlas de forma apropiada en su ambiente académico, en su ambiente laboral. Es importante resaltar que durante cada una de las actividades fue incrementando como la dificultad, el grado o de cierta manera fue incrementando la dificultad en el desarrollo de cada una de las actividades. Creo que el objetivo primordial de cada una de las actividades es reconocer la importancia del saber docente, el saber práctico, porque muchas veces uno como estudiante, porque pues uno todavía está en ese proceso de aprendizaje hacia la docencia. Entonces uno en ese proceso de aprendizaje hacia la docencia tiene muchos curvas, muchas dudas, muchas inquietudes, muchas dudas que se van despejando durante ese proceso de aprendizaje, durante ese proceso académico y ese proceso formativo que nosotros tenemos. Entonces en el área didáctica yo creo que es una de las áreas de mayor relevancia, se podría decir que es una de la columna vertebral dentro del proceso formativo, en el cual uno como docente tiene que dar a transmitir ese conocimiento y ese aprendizaje obtenido hacia sus estudiantes. Entonces cada actividad tenía como propósito eso, que se fuera aprendiendo poco a poco con esas clases, o sea, con los videos de las clases que daban cada uno de los docentes que tenían como fin analizar en cada una de las actividades. Fueron muy interesantes porque pues uno puede observar que cada docente tiene su propia metodología y su propia esencia al momento de transmitir o al momento de querer hacer esa transposición didáctica, lo cual es muy válido y muy respetable porque pues de una cierta manera uno mismo como docente, como futuro, bueno, en el caso de ellos como docente y nosotros como futuro docente, tenemos que adoptar una postura, tenemos que adoptar una posición y tenemos que saber cuál va a ser el enfoque que nosotros queremos darle a nuestro entorno académico y a nuestro entorno de clase. Entonces, una clase se enfocaba por ejemplo, en el área de nosotros de inglés hubo una clase que me llamó mucho la atención porque el docente tenía un completo dominio del tema. Tenía muchísimo conocimiento del idioma, pero perdió de fondo esa capacidad de análisis y esa capacidad de conexión que existe, que debe haber entre alumno y docente. Uno como docente es importante, ¿cierto?, tener conocimiento, porque el conocimiento debe formar parte de nuestra esencia. El conocimiento debe ser nuestro valor, debe ser nuestro valor agregado en el momento de nosotros dar y transmitir todo ese conocimiento a nuestros estudiantes. Entonces, esa transposición, ¿qué es? Que uno tenga ese conocimiento, haya ese proceso óptimo para que el estudiante capte o el estudiante aprenda todo ese conocimiento que yo como docente le estoy impartiendo a él y que se logre el objetivo, ¿sí? Porque no solamente es un conocimiento práctico que uno debe brindar al estudiante, uno debe brindar un conocimiento no solo teórico, pero un conocimiento práctico a la hora de que el estudiante pueda afrontar de forma positiva y pueda afrontar de manera aterrizada momentos y situaciones reales. O sea, muchas veces a nosotros, yo fui estudiante y pues yo me pongo en la posición de estudiante. Hay docentes que muchas veces se dedican a que escriban y hagan y y uno como estudiante le quedan muchos vacíos, muchas dudas, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, este tipo de actividades dentro de la asignatura didáctica fueron muy chéveres, muy enriquecedoras, muy nutridas, que con cada una se iba aprendiendo cierta cosa. Entonces, este lo hace así, este no lo hace así, de este se puede aprender, de este sí también. Entonces, de cada uno de esos videos se agarran unas cositas. De uno me quedó supremamente el conocimiento. De un docente me quedó muy sorprendido por la cantidad de creatividad que tenía al momento de transmitir ese conocimiento a sus estudiantes. Otros hacían uso de herramientas tecnológicas, lo cual es muy válido y hay que aprender a utilizar esas herramientas tecnológicas con el propósito de que jueguen a nuestro favor, de que nos ayuden de forma positiva a lograr ese proceso de aprendizaje. Entonces hay que aprender y hay varios factores involucrados. Entonces
la creatividad del docente para poder afrontar su entorno académico. Saber utilizar esas herramientas tecnológicas que nos ayuden a, a realizar mejor nuestras actividades y el conocimiento que yo tengo como docente. Entonces son como tres elementos fundamentales con los cuales yo debo jugar y con los cuales yo debo manipular, los cuales debo absorber y los cuales tengo que aprender a convivir con ellos, porque pues yo entro, cuando ya ejerce mi campo, mi docencia, ejerce mi docencia, ese será creo que será una de las cosas más bonitas y más enriquecedoras, de que el estudiante capte todo de forma clara, concisa, veraz y oportuna lo que yo como docente le quise transmitir. Esa transposición es ese proceso de transformación que viene desde el conocimiento de nosotros, que se adquiere, que yo adquiero y que yo voy a transmitir a esos estudiantes, a los estudiantes con los cuales yo voy a convivir. Entonces es muy chévere, muy interesante notar que cada docente maneja su propia metodología, lo cual es muy válido y muy respetuoso. Hay que reforzar muchas cosas porque muchas veces el entorno académico nos ofrece, es muy limitado, perdón, el entorno académico es muy limitado. Entonces yo siento a veces que muchas veces falta ese respaldo, no de las instituciones, sino a veces del Estado, de proporcionarnos más mecanismos para nosotros poder tener esas clases innovadoras, esas clases nutridas, esas clases que no solo sean llenas de conocimiento, que sean llenas de práctica, porque creo que un proceso de aprendizaje debe estar involucrado tanto el saber teórico como un saber práctico. Que el estudiante diga: yo conozco esto, pero puedo aplicarlo de cierta manera. Entonces es muy importante conocer todo ese tipo de herramientas que juegan a nuestro favor y poderlas nutrirlas al alumnado, y que el alumnado llegue a ese mundo real y pueda confrontar todas esas situaciones de forma positiva y de forma real y de forma clara y concisa, y ser una persona luchadora, resiliente, y que pueda salir adelante y que pueda aprender de muchísimas cosas y ser una persona totalmente aterrizada en su contexto social y económico y en su contexto personal. Muchísimas gracias por la atención prestada y espero esta introducción que di, o esta explicación que di acerca de las actividades, haya sido de forma positiva y que nos nutra de cierta manera a nosotros como estudiantes a tener un proceso de aprendizaje muchísimo más enriquecedor y muchísimo más nutrido. Muchísimas gracias.